Bueno, bienvenidos a este encuentro. Gracias antes de nada a TEC Cartagena y a todo su equipo por hacer posible esta fiesta de la creatividad y también hacer posible que yo pueda expresar, contar lo que es la mirada educativa de Educar Empoderando. Y por supuesto, gracias a todos vosotros y vosotras que estáis aquí sentados, a los que vean el vídeo, por vuestra atención y presencia. Es muy importante distinguir entre atención y presencia. La escuela que hemos tenido hasta ahora es la de la atención y realmente la crisis, he sido profesor 24 años con adolescentes, lo que se llama crisis educativa en clase es que has perdido la atención. Pero la solución es la presencia, que el profesor, el maestro, sepa sentir su propia presencia y la de sus alumnos. Esto es un poco la mirada que vamos a explorar hoy. Un sueño me ha traído hasta aquí. Eso es importante, porque educamos sin fomentar los sueños de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Entonces, en honor a la verdad, un sueño me ha traído aquí, creí en él y me ha traído hasta aquí. Yo os invito a todos a recuperar vuestros sueños. Pero un sueño no es normalmente lo que pensamos, lo que nos han dicho. Un sueño no es una necesidad, es un regalo que uno lleva dentro en su corazón y le hace feliz entregarlo. Y como está en el corazón, ese sueño siempre está unido al sueño de otras personas, porque los corazones nunca están aislados. Entonces, este sueño me condujo de una determinada manera, con muchos frutos y regalos, entre ellos vosotros mismos, ¿no?, que estáis aquí. Y uno de estos regalos, uno de estos frutos, que creo que estaba en la diapositiva anterior, era un libro, 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Ese mismo sueño me trajo como regalo no solamente el libro, sino el poder encarnar al profesor que daba clases en el libro. El libro cuenta la historia de un profesor que da clases con sus alumnos adolescentes, siguiendo esa mirada educativa, de educar empoderando, sintiendo al otro, sintiéndolo en el corazón, sintiendo la luz que lleva dentro. Y este libro, que en principio era de ficción, pero que encarnaba mucho de lo que yo había hecho durante 24 años, este libro además ha sido llevado al cine y en breve será estrenada la película documental. ¿Por qué os digo esto? Porque lo fundamental de esta charla es que todo el mundo descubra que los sueños nos hacen felices y que una sociedad que no tiene sueños es una sociedad muerta, y una sociedad puede vivir estando muerta. Una sociedad que realiza sus sueños no tiene necesidad de guerras ni de competitividad, porque cada uno está dando lo que lleva dentro, lo mejor. Voy a explicar un poco esta mirada educativa, pero antes sí, una cosa que se me ha olvidado, para mí muy importante. Cuando yo era niño, descubrí, con muchos, qué había detrás de los Reyes Magos. Cuando lo descubrí, me sentí maravillado, porque en vez de 3 Reyes Magos, había millones de Reyes Magos. Sentid esto, porque esta es la esencia de educar empoderando. Esta es la esencia de cumplir tus sueños. El mayor regalo que puede hacer un rey mago es dar sus sueños a la vida. Esa es la invitación. Para llegar a ello, veremos cómo podemos llegar en clase a desplegar esta mirada, ¿no? Pero yo os invito a todos a que os sintáis reyes magos en lugar de víctimas. Porque de verdad, lo hace mucho más feliz poder regalar, ser rey mago, que ser el niño que recibe los regalos. Muchísimo más. Por eso hay tantos millones de reyes magos. Bien, voy a explicar esta mirada a través de mi historia personal, porque eso hace que sea una mirada encarnada. Como decía Ken Robinson, no hemos empleado el cuerpo para llevar la cabeza, ¿no? No, hay que encarnar las cosas, y por eso lo voy a explicar desde una historia personal. Empecé hace muchos años a dar clase a los adolescentes de matemáticas y de física, fundamentalmente, y entonces mi historia empezó, mi descubrimiento de esta mirada, empezó cuando les hice una pregunta. Les preguntaba en clase, ¿cuáles son tus sueños? Y mi sorpresa era que o contestaban la mayoría que no sabían cuáles eran,
o simplemente decían necesidades. Un sueño no es una necesidad. Confundían sueños con necesidades, pero cuando hablaba con los compañeros, con los padres, también confundían sueños con necesidades. Si educamos para cubrir solamente las necesidades, tenemos una sociedad de necesidades, de enfrentamientos, de lucha, para que cada uno pueda cumplir su necesidad. Si cada uno entrega lo que lleva en el corazón, es una sociedad rica, abundante. Podría pensarse, bueno, esto es un sueño. Los sueños se cumplen. Y aquí estoy para testimoniarlo. Entonces, cuando comprendí que mis alumnos no sabían responder a esa pregunta, me pregunté por qué. Y me di cuenta enseguida que era la propia educación que les estamos dando, las creencias que íbamos metiendo en su cabeza, hacían olvidar realmente quiénes eran. Les hacían olvidar que son seres con luz propia. Solamente metiendo cosas en su cabeza olvidamos que cada uno trae un misterio. Cada uno de nosotros somos como una estrella en el firmamento. Y la nueva mirada de Educar Empoderando es que el maestro logre ver esa luz en él y en sus alumnos. Porque ver esa luz trae sabiduría. Os lo puedo garantizar. De repente haces cosas que ni siquiera has pensado, porque estás en contacto con tu alumno, con tu hijo, contigo mismo. Bien, cuando descubrí esto, fue profundizando en esta mirada, y entonces me di cuenta que lo que hacían esas creencias era pues que estaban interfiriendo en la creatividad de la persona. La persona no cree que ella pueda cumplir sueños, no cree que pueda aportar grandes cosas si se desconecta de su creatividad. Años más tarde, Ken Robinson lo explicaba con ese maravilloso vídeo y con sus libros. Él dice, las escuelas matan la creatividad. Yo soy más optimista. Simplemente la entierran en un mar de escombros, de creencias, donde la persona se va desvalorizando. Porque lo fantástico de las creencias, que son necesarias, es que las transmiten las personas que más nos quieren, los padres, los maestros, y no dudas de ellas. Y si todo tu entorno las cumple, pues ¿cómo vas a dudar? Y si esas creencias apuntan a soterrar la creatividad, y todo el mundo va perdiendo esa creatividad, y la excepción es que alguien sea creativo, y entonces se dice, es un genio, porque es la excepción, ¿no? Pues se ve como normal. Pero no es normal que no seamos tan creativos como el mayor de los creativos, como el mayor de los genios. No es normal. Y ha llegado el momento de terminar con esto. Hay que ir a las causas de por qué hemos perdido la creatividad. Mirad, Ken Robinson, que tuvo una vida que le llevó a todo esto, a darse cuenta de estas cosas, hizo una cosa muy importante que tenemos que hacer todos cuando tengamos problemas. Cuando tenemos problemas, imaginaos una maraña de problemas, le dijeron a Ken Robinson, oye, estudia por qué la educación en el Reino Unido falla tanto, tiene tantos problemas. Y él, en vez de abrazar el ramaje del árbol de los problemas, que es inabarcable, que es lo que nos pasa con tantas crisis, no se puede abarcar el ramaje, él tuvo la genialidad, la creatividad de darse cuenta que realmente es más fácil abrazar un árbol desde el tronco. A nadie se le ocurre abrazar un tronco desde las ramas o desde las raíces. Nuestra educación ha hecho que busquemos la complejidad. Es parte de lo que hemos ido sembrando. Que Robinson coge el árbol de los problemas de la educación y dice, solo hay un problema del cual vienen todas las ramas. Hemos matado la creatividad. Pero como lo hemos hecho todos, no nos damos cuenta. Claro, uno tiene que ir en pos de recuperar esa creatividad para poder decir estas cosas, que es lo que él hizo. Bien, cuando yo descubro esto, fantástico, maravilloso, pero el primero que no cree en su creatividad es mi alumno. Ni mis compañeros, ni la dirección, ni el sistema, ¿no? Por eso en los libros de historia se habla de genios, de grandes personajes. Y entonces, sin darnos cuenta, decimos, el gran personaje es el que está en el libro, pero no es nuestro alumno. La nueva mirada del maestro tiene que sentir que los mayores personajes son los que tienen el aula y tratarlos como tales. Bien, pues cuando yo vi que realmente estaba solo en ese descubrir,
entré en crisis, me convertí en un indignado. Estaba indignado y nadie me entendía. Pero cuando uno está indignado y se siente sin poder, hay una solución que nunca falla si tú la llevas hasta el fondo. Y es el autoconocimiento. Herramienta fundamental para introducir en las clases en cualquier asignatura. Si tú te conoces, tú entras a conocerte, tú traspasas tus sombras y tus miedos, tarde o temprano te encontrarás con tu creatividad. No hay duda. El mismo Ken Robinson dice, cuando uno lucha por conquistar el ser uno mismo, al final se encuentra con un poder indomable. Poder indomable. Eso es. Cuando hacéis el compromiso de buscar quiénes sois, porque ahora es un tema muy importante, el autoconocimiento antes era una cosa de unos pocos. No, hay que llevarlo a la escuela. Yo cuando empecé a darme cuenta de todo esto, con ese autoconocimiento fui cambiando mi mirada hasta que mi sentir se despertó. Primero era como un razonamiento que yo hacía, una inquietud, pero se despertó el sentir. Realmente empecé a mirar a los ojos a mis alumnos y sentí la luz. Podéis comprobarlo con vuestros hijos, con vuestros alumnos. Empezad por uno, aunque sea el más conflictivo. Y sentiréis, si habéis trabajado en vosotros mismos, que hay una luz en la mirada de todas las personas. Hasta un viejecito que el cuerpo está a lo mejor deforme, achacoso, de repente ves una luz en sus ojos. Fundamental ver esa luz. Es metafórico lo que digo, pero también es objetivo. Entonces, cuando yo empecé a ver esa luz en mis alumnos, entonces empecé a desarrollar herramientas en mi clase como podía, y una era los cuentos, crear cuentos. Entonces, como ejemplo, porque hay que ser Sancho y Quijote, para mí es muy importante, las dos cosas, Sancho y Quijote, que no sea una quijotada esta mirada. Os voy a contar un cuento, por ejemplo, que empleaba con mis alumnos, sencillo, corto y en la diana, directo hacia su propio poder. Un cuento de empoderamiento. Se llama El poder de la imaginación. Érase una vez 3 gusanos de seda que no sabían su destino y tenían 3 nombres en función de sus creencias, de su visión de la vida. Uno se llamaba pesimista, el otro se llamaba realista y el otro idealista. Bien, cuando empezaron sus dificultades de movimiento, porque empezaban a encapsularse, perdían movilidad, empezaba la transformación, entonces cada uno pensó de forma distinta. Pesimista pensó, esto debe ser la muerte, la he visto en el bosque, que me quiten lo bailado. Se resignó a morir. Llegamos a realista y dice, bueno, vamos a ver, calma, calma, no hay que ponerse nervioso, esto seguro que debe ser la enfermedad. He visto animales enfermos en el bosque, seguro que se me cura y yo vuelvo a rezar por el suelo y a comer, que me encanta. Pero llegamos a idealista. Y idealista, sentirse tan raro, siente, no piensa, siente. Esa es la clave. ¿Será esta la oportunidad para volverme, para ser como los pájaros y poder tener una perspectiva desde arriba del bosque, poder despegar de la tierra? Bien, se abren los 3 capullos y vemos 3 hermosas mariposas, igual de hermosas, con hermosas alas, hermosos colores. Vamos a pesimista y encontramos una mariposa muerta, ha muerto de miedo. Vamos a realista y lo primero que hace realista cuando se abre el capullo es mirar hacia el suelo. Y dice, ya lo sabía yo, esto es una enfermedad pasajera, ¡hala! A seguir por el suelo y a alimentarme. Claro, llegamos a idealista, se abre el capullo y mira detrás y ve sus alas. Y se empieza a volar, llenando de luz y color todo el bosque. Había sentido su sueño. Y con su sueño, además, daba armonía, daba belleza a todo el bosque. Colorín colorado, este cuento ha comenzado. Este aplauso es a nuestro propio poder, el poder de cada uno. Eso es. Imaginaos hacer esto con vuestros hijos, con vuestros alumnos, y primero con vosotros mismos, porque si no queda intelectualmente. Debéis sentirlo, esa es la clave.
Porque cuando un sueño solamente puedes reconocerlo con el sentir, nunca con el intelecto. El intelecto solo busca lo programado, lo que ya tenemos dentro. Esa es la clave. Bien, seguimos con la historia. Entonces, yo quedo fascinado con todo esto, entro en el autoconocimiento y voy introduciendo cosas en clase. Pero no me es suficiente. Entonces, claro, cuando tú haces este camino, empiezas a desarrollar tu intuición, es decir, cosas que no te han metido en la cabeza. Las imágenes que estáis viendo, se me olvidó decíroslo, ¿no? Son fotogramas de la película, ¿no? Que están aquí para atestiguar eso, que cuando tú perseveras en el sueño se despliega y coincide con el sueño de otras personas. Bien, entonces, esa intuición me lleva a descubrir lo que se llama los nuevos paradigmas científicos. Yo me he dado cuenta ya que realmente lo que nos limitaba como educadores y el que hacía que perdiésemos la conexión con nuestra creatividad era el sustrato de creencias de nuestra sociedad, que puede ser también el de cualquier otra sociedad, no estamos juzgando, ¿no? Ese sustrato se llama paradigma. Paradigmas son los ejemplos que sigue una sociedad. Yo que sé, una sociedad la nuestra, un médico puede pensar que la única medicina es la suya, pero si va a otro tipo de sociedad y va a la India, tienen el Ayurveda, o lo tenían, ¿no? Entonces, se tiende a vivir las creencias de cada sociedad como si fuese realmente verdades. ¿Lo veis? Y eso es lo que nos atrapa. Las creencias son un espacio creador desde la mente. Sin ellas no podemos hacer nada. Pero necesitamos esas creencias, pero no confundirlas con la verdad. Por eso distintas sociedades parece que viven distintas verdades. No, viven distintas creencias. Y eso el maestro tiene que tenerlo en cuenta, el padre tiene que tenerlo en cuenta. La mirada antropológica, fundamental en los colegios. Bien, entonces descubro los nuevos paradigmas científicos. En los nuevos paradigmas científicos me ayuda muchísimo mi preparación como físico. La física cuántica es rompedora de los viejos paradigmas materialistas. Y a través de ahí empiezo a investigar, a conocer lo que otros han hecho. Y quedo realmente maravillado, porque comprendo que llevar el autoconocimiento a clase y crear las creencias, el espacio adecuado para reconocer esa luz en los demás y en nosotros mismos, el nuevo paradigma lo tiene en sí mismo. Desde el nuevo paradigma científico, todo es muchísimo más sencillo. Entonces, en clase, desde esa perspectiva, empiezo a dar mi clase de física y de matemáticas teniendo en cuenta todo lo que iba descubriendo de este paradigma. Entonces, claro, yo sigo dando, que esto es muy importante, porque esto desespera mucho a los profes que quieren innovar la escuela. Es que tengo un temario, en secundaria es terrible, ¿no? Un temario que da la selectividad, lo otro de más allá. Bien, todo sirve para el autoconocimiento. Esto es lo mejor. Que te meten en la cárcel como Nelson Mandela. Él se encontró allí, porque lo convirtió en autoconocimiento. Aprendió a hacerse amigo de los blancos en la cárcel. Curioso, ¿verdad? Que la clase, un maestro lo vive como una cárcel. Autoconocimiento. Entonces, desde el autoconocimiento, empiezas a generar herramientas que te permiten, a través de tu asignatura, que el alumno se conozca a sí mismo, conozca su propio poder, conozca su propia luz. Se puede hacer desde cualquiera de las asignaturas. Pero no podemos cambiar esto si no tenemos una mirada más amplia que las creencias que hemos recibido. Entonces, esa mirada de los nuevos paradigmas científicos es para ampliar nuestras creencias, que englobaría una visión que englobaría todas las culturas de la Tierra, sirve para cualquier cultura, respetando todas. Y entonces uno puede explicar física, pero desde una perspectiva inmensamente más grande y relacionada con todo lo demás, y con la idea de que ese alumno que tienes delante no es solamente un cuerpo físico, es mucho más. Bien, cuando yo ya desarrollo todo esto y empiezo a llevarlo a la práctica en clase, siento otra vez que tengo que salir fuera para explicarlo. Dejo el sistema, además eso me permite tener más tiempo para profundizar, y es cuando escribo el libro 23 Maestros de Corazón, y entonces lo que hago es, todo lo que era un curso académico, me tomo un año sabático, y en ese curso académico yo escribo ese libro, desde el sentir, pero uniéndolo con los nuevos paradigmas científicos.
El objetivo de ese maestro es empoderar a sus alumnos. La herramienta que emplea son los nuevos paradigmas científicos, a través de las matemáticas fundamentalmente en este libro. No sé cómo vamos de tiempo. Mal. Bueno, pues termino rápidamente. La propuesta es conocer todo esto, conocer la unión del sentimiento y del conocimiento a través del nuevo paradigma, y entonces la conclusión a la que he llegado, importante para llegar a esto, es que hay que reeducarse. Todos debemos reeducarnos con una nueva mirada, que sería la de esos nuevos paradigmas, que nos permitiría ver a nuestros hijos y a nuestros alumnos como astros con luz propia. Porque, y ya termino, estamos educando como planetas que orbitan las creencias de nuestras sociedades. Por eso nos sentimos impotentes para cambiar las cosas, porque no orbitamos nuestro propio poder, sino las creencias. Entonces empezamos a sentir como estrellas con luz propia. Gracias por vuestra luz.